Ministerios. Muy bien. Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña en esta charla en línea. Hay información importante. Vamos a hablar hoy de un tema que es por sí sobrecogedor. Vamos a hablar sobre la violencia que sufren todos los días miles, quizás cientos de miles de niños y niñas. No solamente en México, sino en el mundo. Vamos a hablar un poco de las circunstancias donde esto se da, la denuncia, la atención que se está dando, los tipos de maltrato. Me acompaña para hablar de esto Karina Franco. Ella es subdirectora de programas de aldeas infantiles SOS México. Te saludo nuevamente. Karina, ¿cómo estás? Muchas Bienvenida. gracias. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Oye, la violencia hacia niños, niñas, es muy amplia. Hay muchas formas. De acuerdo. ¿Qué tan grande es el problema en México, para empezar? Mira, bueno, pues gracias por la invitación de nuevo. Y el problema de México es especialmente delicado. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alrededor del 60% de los niños en todo el país han sufrido violencia de algún tipo. 60%. 6 de cada 10. Así es, ¿no? ¿Qué entendemos por violencia? Porque a veces nos perdemos un poco y no quisiera caer en una equivocación, pero a veces no sé si la violencia es solamente un maltrato físico, emocional, o un grito es violencia, o un regaño fuerte, porque todo el mundo dice que es violencia. ¿Qué es violencia? Claro, mira, digamos específicamente hablando de violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar implica la omisión o la acción de alguien que pertenece a la familia sobre otro miembro de la familia y que le implica un daño físico o psicológico, ¿no? Esa es, digamos, como la definición que estaremos planteando para violencia. ¿Otra vez nos la repites? Claro que sí. Es cualquier acto u omisión que hace un miembro de la familia sobre otro miembro de la familia donde genera un daño físico o psicológico. Muy bien. Eso es intrafamiliar. Correcto. ¿Y hacia afuera? Mira, la OMS precisamente reconoce lo que es la violencia comunitaria, la violencia que es, digamos, como autoinfligida y la violencia interpersonal, ¿no? Estos son como los 3 niveles de violencia que se están identificando por parte de la OMS y eso nos ayuda un poco a tener como más claridad en los fenómenos y hacer intervenciones, ¿no? Claro. Hablamos ahora de niños, niñas, adolescentes también, aunque el espectro de la violencia ocupa también adultos, hombres, mujeres. De acuerdo. Nos quedaremos solamente en el tema de niños, niñas y quizá adolescentes. ¿Qué tipo de violencia se ejerce contra ellos? Y te preguntaría también, ¿esto depende de su entorno, depende de la edad? Mira, los estudios lo que nos presentan es que el entorno es importante y no, pero sobre todo por las condiciones estructurales. Hasta ahora realmente casi cualquier niño es víctima, puede ser potencialmente víctima de violencia, no necesariamente es como un contexto definido por pobreza o así, ¿no? No tiene que ver con un estatus social, con una condición de desigualdad económica, no necesariamente. No necesariamente, y de hecho también por eso es un fenómeno tan generalizado, ¿no? Okay. Entonces, lo que sí es importante señalar es que cuando se vive la violencia entre la pareja, eso casi siempre redunda en violencia hacia los niños, ¿no? O sea, la violencia hacia los pequeños no es un fenómeno aislado, va acompañado de un contexto complicado. De acuerdo. Hablando de la familia. Hablando de la familia, exactamente. Es importante que, miremos que si bien tiene que ver con la relación entre la familia, no es que haya como una acción intencionada necesariamente, ¿no? Sí. Sino son contextos complejos. Son contextos diferentes. De acuerdo. Sin embargo, un contexto poco cordial en la familia, por decirlo de algún modo, abona a la violencia hacia los niños. Esto es así. Sí, correcto, desafortunadamente. ¿En dónde dónde un niño, una niña, vive la violencia? Y te lo pregunto porque en algún estudio que revisé hace un momento, lo platicábamos fuera de cámara, veía que en donde está menos protegido el niño es en el hogar. Digo, legalmente hablando, ¿no? Y está más protegido a veces afuera. ¿Esto es así? Es creo que una pregunta como muy interesante porque nos permite hablar de 2 situaciones. Aldeas Infantiles ahora está haciendo una campaña que se llama Deténlo Ya y estamos mirando básicamente 2 tipos de violencia, que es la negligencia y la violencia psicológica. Y estamos hablando de ellas porque precisamente están muy invisibilizadas, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados a ellas, dejamos de mirarlas y por lo tanto no se hace nada. Estamos acostumbrados y entonces ahí se pierde la posibilidad. Y además no son, válgame la expresión, no son notorias, es decir, el que tú no le hagas caso al niño o niña en sus requerimientos, pues físicamente no se nota en principio. Pero por eso pasa inadvertida y pues puede ser muy frecuente. Sí. Por ejemplo, la negligencia, que son, como dices, esta falta de cuidados, cuando ya se vuelve
de manera repetida, Claro. pues entonces sí ya Sí, tiene hay ese un carácter de problema, sí, por negligencia, ¿no? supuesto. Y justo el tema de violencia psicológica, que pues sabemos, ¿no? Los gritos, las humillaciones y todo, lo que generan los chicos es que se sientan disminuidos, que se sientan menos, ¿no? Y entonces para su desarrollo, pues imagínate el impacto que esto tiene. ¿Quién está sufriendo de violencia? Y te repregunto las edades. ¿A partir de qué edad se sufre violencia? Pues mira, digamos, la definición de niñez termina, digamos, a los 17 años con 364 Desde los días, cero desde los 0 hasta hasta los los 17 años, 364. ¿Hay casos en donde la violencia se presenta en edades muy, muy, muy tempranas? Sí, sí hay situaciones. De hecho, desafortunadamente en el país, una de las principales causas de fallecimiento de los niños tiene que ver con violencia intrafamiliar, ¿no? No me digas. Con maltrato infantil. Entonces, sí es un tema, pues, especialmente delicado justo en México, ¿no? Digo, a nivel internacional, pero en México tenemos esta Bueno, información. ahora, hay que decirlo, la violencia infantil no es un problema exclusivo de México ni de América Latina, De es un acuerdo. problema a nivel mundial. Sin embargo, bueno, lo que nos ocupa hoy es nuestro país. Entonces, una causa importante de fallecimiento es violencia física Es contra el maltrato infantil. los pequeñitos. Correcto, sí, desafortunadamente. Ese es el tamaño del problema, como tú decías hace rato. Sí, ahora, ¿dónde se sufre más niños, niñas? ¿Es igual? Pues mira, los estudios realmente casi estamos igual, ¿no? 50-50, un poco más elevado un par de puntos porcentuales en niños, pero realmente estaríamos hablando de casi la misma incidencia en ambos. Te pregunto, ¿qué tan alta es la denuncia de la violencia intrafamiliar? Y te lo pregunto por dos sentidos, porque muchos delitos que se cometen en México no se De denuncian acuerdo. por N cantidad de circunstancias. Probablemente esto afecte también el tema del maltrato hacia niños, niñas. Pero por otro lado, cuando el maltrato no es visible de primera vista, Ujú. ¿qué pasa? Claro, el tema de la denuncia es todo un reto, ¿no? Sí. Primero, como comentábamos en el tema cultural, que nosotros vayamos dando cuenta de que no son normales estas prácticas. Sí. Que vayamos cambiando nuestros estilos de crianza definitivamente para ir disminuyendo y también que nos permite identificar lo que está pasando en el resto de las familias. Eso es un paso cultural y que nos toca a todos como sociedad Sí, por definitivamente. supuesto. Y el otro, como tú dices en el tema de la denuncia, pues contar con canales adecuados que realmente estén trabajando con el interés superior, conforme al interés superior de los niños. Eso es, creo, un reto todavía hoy en nuestro país, los sistemas judiciales que puedan estar armonizados conforme a estas nuevas legislaciones, porque si no, luego ahí puede pasar que se revictimiza a los chicos, ¿no? Se Sí. denuncia la situación y entonces... al momento del procedimiento judicial, ¿no?, Correcto. se vuelve a ser víctima, como Correcto. pasa en otras circunstancias, De acuerdo. evidentemente. Ujú. ¿Es fácil reconocer todas las formas de maltrato infantil? Es fácil si contamos con la información. Si contamos con la información, sí es fácil. El reto entonces es qué hacemos cuando la identificamos. De Sí. repente ya cuando empezamos a identificar, se empieza a hacer una especie como de, ¿sabes? Como de emergencia, es decir, lo miramos por todos lados. Vas al supermercado, vas al cine, Sí, o sea, lo empiezas a mirar. es invisible hasta que eres consciente y entonces la ves en todos lados. Y entonces la pregunta es qué hacemos, porque o lo sentimos tan agobiante que está por todos lados y mejor Sí. volteamos la cara, porque la verdad es que ¿Por qué pasa? pasa, sí, es normal ante la situación. O la otra es preguntar qué podemos estar haciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, es fácil identificarlo y es nuestro reto seguir dando a conocer el fenómeno. Tú que estás en estos temas de la violencia y que lo conoces, lo identificas, lo ubicas, ¿lo notas en la calle? En situaciones cotidianas, digamos, supongo que estarás en algún restaurante, identificas situaciones que pudieran ser de violencia, identificas algo que a lo mejor no es, en la calle, en un parque, en fin. Sí, Juan Carlos, y seguramente o posiblemente te ha pasado a ti y a las personas que nos miran, pues cuando vemos gritos hacia Sí. los niños, cuando vemos jaloneos, cuando vemos maltrato, eso es parte de lo que estamos viviendo todos los días, ¿no? Claro. Omisión de cuidados, eso lo miramos todos los días desafortunadamente. Es importante pues de repente justo hacer énfasis en el tema de los estilos de crianza, ¿no? Donde las mamás, los papás, las familias en general y la sociedad, porque realmente la crianza de los chicos es un tema que nos toca a todos, ¿no? Cuando nosotros volteamos la cara, pues también un poco sumamos a que esto disminuya. Entonces, es importante que ellos sepan que hay otras maneras también de criar a sus hijos, porque la verdad es que pasa que estos papás de ahora posiblemente en su momento también vivieron esta violencia. Entonces es la manera que ellos conocen de relacionarse. Pero a veces no lo identificas así, ¿no? Exactamente. Tú tuviste un estilo de crianza
como decimos por ahí, chueco derecho, pero Así bueno, es. ahí está ya. De acuerdo. Mal que bien, aunque sea de manera inconsciente, lo estás replicando De acuerdo. y quizá no eres consciente hasta dónde es violencia y hasta dónde no lo es. Completamente de acuerdo. Y por eso es importante justo lo que decimos, no es necesariamente una acción malintencionada, Sí. sino más bien este es el reto, ¿no? Mirar cómo estamos teniendo nuestras prácticas, nosotros mismos, la gente que está cerca de nosotros, y poder decir cómo lo podemos hacer de otra manera para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, la gente que tenemos más cerca de nosotros, o ya si hacemos un trabajo profesional, tenga otro tipo de estilo de crianza y a su vez más bien sea un círculo virtuoso y no un círculo como en el que estamos hoy a nivel de país. Te pregunto, y entendiendo que la labor es de toda la sociedad, De acuerdo. ¿qué tanto influye la familia, primero en la detección del problema, la erradicación, el trabajo para que no suceda, pero además para que no se replique hacia futuro? Sí, pues es muy importante. Muchas veces las familias, uno lo que hacemos porque no se mira, pero a veces se reconoce y pues da pena. Es una problemática que conflictúa, que genera cierto Es un estigma. tema vergonzante. Que genera estigma, ¿no? Entonces la gente muchas veces lo contiene, digamos, a nivel interno y se da a conocer cuando ya es una situación bastante más crítica. Afortunadamente, pues también hay familias que tienen bastantes más herramientas Sí. y empiezan a promoverse, ¿no? También cuando empiezan a entrar en relación con otros espacios, con sus propios trabajos, incluso lo que decíamos de las campañas, ¿no? Sí, Dar a sí, conocer, por supuesto. ellos mismos empiezan a accionar otras herramientas y eso es importante, reconocer que es posible un cambio. Karina, vamos a hacer una pausa, dame 2 minutos y ahorita regresamos. Claro que sí, Juan Carlos, gracias. Ya estamos de regreso en esta charla en línea, qué bueno que sigue con nosotros. Platicamos sobre la violencia y maltrato infantil, maltrato hacia niños, niñas. Me acompaña Karina Franco, subdirectora de programas de Aldeas Infantiles SOS México. Otra vez, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Karina, el problema, platicábamos en la primera parte de la conversación, que es bastante serio. De acuerdo. Bien podrían ser 6 de cada 10 niños que sufren violencia de Correcto. todo tipo. De acuerdo. Hay una parte muy importante en el entorno familiar, un entorno familiar que no es el adecuado. Es muy probable que genere algún tipo de violencia hacia los niños. De acuerdo. La violencia no es solo un maltrato físico, es un maltrato psicológico. Hay muchas formas. Así es. Te preguntaba si era fácil reconocerlo y creo que una vez que se identifica es muy difícil no verlo. ¿Esto es así? Sí, correcto. Es muy difícil no verlo y un poco el fenómeno ante eso es de repente el estigma, ¿no? Sentirnos congelados ante el escenario, porque casi siempre es gente con la que estamos involucrados emocionalmente, Sí, de sí, una claro. u otra manera. Entonces es complicado porque implica un poco acompañar y hasta quizá cierto punto enfrentar, confrontar, exactamente. confrontar. Hasta cierto punto confrontar y no siempre es sencillo de ese tipo, ¿no? Las dinámicas Sí, sí, familiares no siempre están preparadas para ello, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena intentarlo porque puede ser que eso sea un detonante. Hay, Karina, muchos programas, muchas campañas que se lanzan, qué bueno que existan. De acuerdo. Te pregunto, ¿son suficientes para el tema? ¿Qué tanto se ha avanzado en los últimos 5 o 10 años? Claro. Suficientes, creo que siempre podremos hacer más, ¿no? Claro. Y esto, un poco lo que decíamos, es un tema de política pública donde los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental, los estados son quienes tienen, ¿no?, la obligación de ser garantes de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Ese es un hecho. Sin embargo, como sociedad civil podemos hacer muchísimo, ¿no? ¿En qué sentido hemos avanzado? Específicamente el tema de maltrato infantil tal vez no es tan visible, sin embargo, en 2014 en nuestro país se aprobó la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Que de hecho hay campaña permanente para reconocer y defender derechos de niños y niñas, y adolescentes. Correcto, entonces eso es un paso importante que ha dado nuestro país y a lo largo de todo el año que está corriendo actualmente, 2016, se ha hecho un esfuerzo a nivel nacional que implica el Sistema Integral de Protección, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que a su vez tienen componente a nivel estatal y municipal, ¿no? Eso es, digamos, un avance. Estos sistemas son importantes, sin embargo, hoy tienen cero de presupuesto. Eso, entonces es como si te doy el auto, pero no te doy para la gasolina.
es cierto, es triste, pero cierto. Digo, es el avance. Entonces, vamos, un sistema así no funciona, no jala, no camina. Sí, es mucho más complicado, definitivamente, ¿no? ¿Qué nos ayuda? Pues justo como ir impactando en el terreno de ir posicionando donde se falta cosas sobre política pública, hacer movilizaciones de la sociedad civil. Eso es importante, sin embargo, el tema presupuestal pues es clave para que las políticas públicas sean efectivas. Karina, tengo la impresión de que el trabajo, que es mucho el que hay que hacer en este tema y sobre todo si no hay un tema presupuestal, muy difícilmente se puede avanzar. Se hace mucho desde la sociedad civil, desde asociaciones civiles, organizaciones como la tuya. No digo que no se haga nada a través del gobierno, No, claro. pero me parece que el mayor impacto, el mayor empuje se hace a través de la sociedad civil mediante organizaciones o asociaciones. ¿Estoy equivocado? Mire, yo creo que tenemos una tarea de corresponsabilidad, ¿no? Así lo miramos en aldeas infantiles. Un poco lo que te decía, la obligación es del Estado y ellos, bueno, tienen que hacer ese trabajo. Pero el Estado tiene obligación de muchas cosas. Claro. Digo, dejo ahí al criterio de cada quien si cumple el Estado o no sus obligaciones. Exactamente. Entonces, digamos, nuestra tarea como sociedad civil es en esta calidad de corresponsables. Claro. Creemos que una de las fortalezas de la sociedad civil y que en ese sentido podemos sumar mucho al trabajo que hacen los gobiernos tiene que ver con las áreas de experiencia, la expertise de cada una de las asociaciones civiles. Y eso es importante fortalecerlo tanto en el sentido de la intervención, ¿no? Los diseños para las intervenciones en las poblaciones concretas, eso es una, pero también en lo que tiene que ver con incidencia pública, de manera que nuestras leyes y los reglamentos y las normativas tengan este carácter de enfoque de derechos y que vayamos sumando todos los días a todos los niveles para incidir en las problemáticas y la garantía de derechos de las niñas. Hay un marco legal establecido, hay una serie de derechos de los niños consignados, difundidos. Te pregunto, y entiendo que esto no es suficiente, que existan, sino que se ejerza efectivamente. ¿Hay omisión de parte de la autoridad? Y no sé que no en todos los casos, sé que puede ser que sí, puede ser que no, pero se enfrentan también, además de todo, a omisión de autoridad. Nos enfrentamos, un poco lo que sea, el tema presupuestal, perdón, es clave. Otra parte a la que nos enfrentamos es a la necesidad de que las autoridades estén formadas con enfoque de derechos y con enfoque de niñez y de juventud. Entonces, para que puedan reconocer que los procesos en todos los sentidos, a nivel integral, no necesariamente están respondiendo al interés superior de los niños. Claro. Entonces, muchas veces lo que se hace es tomar tal cual los sistemas judiciales y como existen, se utilizan para abordar las situaciones problemáticas de los niños y no necesariamente esas son las mejores decisiones, ¿no? Oye, una pregunta, nuevamente repitiendo la cifra que más o menos 6 de cada 10 niños podrían estar en esta circunstancia. ¿Se ha avanzado? Es decir, ¿antes había más? ¿Ha bajado la estadística? Digo, para ver si algo se ha avanzado. Claro. Hay poco estudio, digamos, histórico en este sentido, ¿no? Entonces no nos permite mucho hacer una comparativa. El tema del enfoque de los derechos de los niños es relativamente reciente a nivel internacional, ¿no? Sí. La convención, como sabes, es en 1989, entonces muchos de nosotros vivimos nuestra niñez al margen de todo este marco regulatorio. No, niñez, adolescencia, incluso muchos han vivido su paternidad al margen de esto. De acuerdo. Entonces no necesariamente contamos con la información que nos permita hacer un comparativo en el histórico. 1989 no es tanto tiempo, está relativamente cerquita, entonces no podemos desafortunadamente hacer un comparativo tan claro. ¿Hay alguna proyección, alguna tendencia, algo que se espere hacia el corto plazo? Pues mira, lo que hay es como la visibilización de los fenómenos, ¿no? Y creemos que eso implica ir por un buen camino, el reconocer, empezar a hablar de estos temas que justo un poco por lo problemático, pero también porque se han vivido en lo histórico como parte de las relaciones todos los días, la nalgada, el jalón de orejas, ¿no? El vete de aquí, este tipo de cosas que está desafortunadamente en nuestras relaciones históricas. Claro. Pero entonces visibilizarlo implica un avance, ¿no? Y la suma de distintos actores, por ejemplo, aldeas infantiles, UNICEF y otros actores a nivel internacional, incluido el gobierno de nuestro país, formamos parte de la alianza global hacia la eliminación de la violencia contra los niños, ¿no? Entonces, son pasos que se están dando. Todavía estamos lejos, claro, pero son pasos en este sentido, como tú dices, que se están dando articulados con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir empujando y creyendo que es posible. Oye, en esta concientización del problema, en este aprender a reconocerlo y a manejarlo y por lo tanto eliminarlo, te pregunto,
¿no se podría caer ahora en una situación de indolencia? Te lo pregunto por esto. No sé cuál sea la mejor manera de inculcarle una educación a un niño, no tengo idea. Pero de pronto un regaño que no exceda nada, Claro. ya se considera violencia. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque entonces ahora pues ya no le puedes ver feo al niño porque ya es violencia. Claro, creo que estás poniendo en la mesa algo muy importante, Juan Carlos. No hay que confundir el establecimiento de límites a través de una crianza positiva, de una disciplina positiva. Nosotros, como lo estamos planteando, digamos, nuestro enfoque es el establecimiento de límites implica un derecho para los chicos, ¿sabes? Porque eso les permite un desarrollo positivo, sí, por supuesto, un crecimiento, una interacción social positiva. Lo otro, como tú bien dices, más bien apunta hacia negligencia prácticamente, ¿no? Decimos, bueno, si yo... no, hay que buscar otras herramientas, decir, bueno, es que yo ahora no le puedo jalar la oreja. Qué bueno que ya no podemos jalarle la oreja a los niños. Pero eso no significa no poder llamar la atención. Exactamente. Entonces, ¿cómo construimos consecuencias de manera conjunta con ellos? De manera que ellos sean claros que una acción que tienen tiene consecuencias positivas, negativas, y en la medida en que ellos sean parte de estos acuerdos, también podrán ir generando nuevas maneras de relacionarse. Porque sí es cierto que también hay este planteamiento, como dices, ¿no? Bueno, entonces ahora ya no le podemos decir nada. Ya no podemos agredirlos. Y pasa en el entorno familiar y pasa mucho en las escuelas. Incluso, bueno, hasta memes hay ahora de que en lugar de que el niño regañe el maestro regañe al alumno, el alumno regaña al maestro. Sí, ahora, sí. Tampoco se debe pasar en esa parte. Te pregunto, es un reaprendizaje de todos. De todo el mundo. En este reaprendizaje, en este cambio cultural, supongo que no es algo que se resolverá de un día para otro. De acuerdo. Y mira, parte del reto es justo comprender, ¿no?, de manera de sociedad, que el enfoque de derechos es derechos para todos, ¿no? Sí, si bien ahora hablamos de derechos de los niños, eso no quiere decir que los adultos, más bien hay una convención también que justo está para de los derechos de los adultos, y, bueno, digamos de los humanos en general más bien. Entonces, si bien hablamos de una convención específica de derechos de los niños, esto es debido a que viven en situaciones especialmente vulnerables, ¿no? Sí, claro. Pero, como bien sabemos, cada derecho tiene como contraparte una responsabilidad. Eso no debemos dejarlo de lado. Siempre. Y entonces eso también nos ayuda, ¿sabes?, como a encuadrar esta pregunta. A lo mejor ahí podríamos encontrar el límite, dónde es uno y dónde es otro. De acuerdo. Karen, tenemos un minuto más, algo que nos quieras agregar. Pues invitarlos, ¿puedo hacer una invitación? Por favor, adelante. Sí, quisiéramos invitarles, bueno, agradecer el espacio, invitarles a que conozcan el trabajo que se está haciendo en la campaña de Tenlo Ya. Podemos visitar www.detenloya.mx para que conozcan un poco de las acciones que se vienen haciendo, invitarlos a sumarse a estas acciones, porque como veníamos diciendo, pues es trabajo de todos nosotros y tenemos mucho trabajo por hacer, pero es posible. Claro, seguramente saldremos adelante. Así es, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.